¿Buscas un espacio donde la información y la buena conversación se encuentran? Escucha Entre Amigos, el programa que te acompaña, te informa y te hace sentir parte de una gran comunidad. Conduce el periodista C. Merlín C., con la experiencia y calidez que lo caracterizan. Todos los detalles, las historias y los temas que te interesan, como solo se cuentan entre amigos. No te lo pierdas. Entre Amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en nuestro espacio de Entre Amigos de SMC Noticias México Internacional y hoy tengo el honor, el gusto, la alegría de realizar este programa en el estudio de mi querido amigo, hermano, el mero, como decimos en México, coloquialmente, de regeneracionpluralidad.com.mx, a mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos. Hermano. Gracias, ¿no? Como siempre, es un honor, el honor es nuestro de estar reunidos con ustedes, con don Alfredo Martínez de Aguilar, el hombre talentoso que conocemos, crítico, objetivo. ¿Qué más, compañero? Bueno, ya... Tu hermano. Gracias, ya de otros factores ya no hablamos. No, por favor. De otros factores ya no hablamos. Y bueno, por supuesto, contigo, ¿no? Que vi ya tu video que sacaste. Que acaba de subir a que las acabas redes. De subir, donde te van persiguiendo, ¿no? Oye, un grupo de hermosas mujeres. Sí, ¿no sería posible que lo subiéramos? No vuelvo a ir a ese fraccionamiento. No fue acá, ¿verdad? No vayan a decir que fue acá. Pero a ver, ¿no lo podríamos subir? No, claro, por supuesto. Pues lo pones en el programa. Sí, lo pongo en el programa. ¿En serio? Lo que pasa es de que fui a visitar unas amigas y bueno, me tomé la libertad de decirles que me llevaba yo unos objetos de ellas. Pues un souvenir. Unos souvenirs, ¿no? Un recuerdo. Los recuerdos de las pláticas que hemos tenido y todo eso, pero como que no les gustó. Y lo venían persiguiendo corriendo del video. Así es. Que además te ves muy bien porque traes una indumentaria adecuada, una camisa muy bonita, creo que es color café, ¿no? Una cosa así. Bien. No era para menos porque le robó los sostenes. No. Digo, yo no sé que haya robado, pero... Tengo otro video, pero eso ya después lo supo. No, bueno, ya. Pero bueno. Pero ese sí lo pones. Sí lo pongo, claro, por supuesto. Entonces, ustedes lo van a ver. Una pausita. Eso. Ahí lo están viendo. Ahí lo vieron. Lo acaban de ver ustedes y ahí está. Sí, porque al final de cuentas, digo, no tiene nada de malo que se hagan ese tipo de presentaciones, sobre todo cuando son tan importantes y valiosas para tu desarrollo personal. Oye, fíjate, ¿no? Porque correr no es cualquier cosa. Nada, pero alimenta el alma, ¿no? Y el sentido del humor, la risa, produce endorfinas, ¿no? La salud mental. Pero además pone de manifiesto su creatividad, su imaginación. Todo. No, sí, ahora de veras que en el TikTok, cómo hay cosas nuevas, qué bárbaro. Vi una donde están una serie de compañeros, no sé si ya vieron también ese video, donde están una serie de compañeros, están barriendo, de los que barren. Y entonces, como yo. Sí. Y empiezan todos, Mencho. No, ahí yo no. Siguen, pero ya al final de cuentas todos señalan que se vaya ese Mencho, y es el que va de dirigente de ellos, claro, ¿no? El que está coordinando el barrido. Está bueno. Está buenísimo. Ya después les pasó también un video donde mi querido y gran amigo, que tengo su amistad, Donald Trump, pues va saliendo con su esposa y de repente voltea y ve una foto de su servidor y dice algo ahí muy especial para su servidor, ¿no? Pero un saludo especial. Un saludo especial. Además, porque Trump ya tenía fama de ser gigolo, la verdad, ¿no? Era acosador y genio y figura hasta la sepultura. Le encantaba desde que era empresario, ¿no? Así es. Era terrible. Bon vivant. Pero miren, ganó la reelección. Vamos, se religió. Claro. Algo debe haber. No sé. Claro. No olvidemos que hoy en día el principal campo de batalla político está en los medios de comunicación. Sí. Y sobre todo en redes. A tal grado que bien asesorado, no como otros gobernantes mal asesorados, ¿no? Creó su propia red social. Sí, pero incluso eso de las redes,
Bueno, yo leí por ahí, no sé si sea verídico, ustedes deben tener más información, que Obama también ganó por las redes. Ah, sí, claro, por supuesto. ¿No? Porque por supuesto. pegó con ganas. Es que es fundamental. Digo, algunos no lo entienden, pero fíjate que yo, tu servidor que siempre está checando eso, la gran mayoría de gobernantes de la República Mexicana, y sobre todo, digo, aquí no es echarle publicidad al partido en el poder, pero la gran mayoría de gobernantes de Morena están trabajando las redes sociales diario, y mis respetos para los equipos que tienen de producción de con lo que les hacen y todo. Y eso es lo que les lleva precisamente a estar presentes, ¿no? Y pues bueno, pues aquí está. Ahora sí, permítame presentar a mi querido amigo y hermano. Claro, perdón, ¿no? perdón. Porque no lo había yo presentado. Sí. Lo bueno que estamos en este programa que es entre amigos y así somos los amigos, ¿no? Claro, Es que, naturales, espontáneos. Aquí no va usted a encontrar nada de que... De poses. De poses, que si se me ve la sombra por este lado y de que... No, eso es en otros La estudios. pata de gallo. Pero aquí, ¿no? Bueno, preséntalo porque voy a hacer un comentario. Mi amigo y hermano Alfredo Martínez de Aguilar, maestro de periodismo, abogado, pero además ustedes están viendo el último ejemplar, el más reciente, no es el último. Sí, por favor. El más reciente ejemplar de esta extraordinaria revista de mujeres que circula a nivel nacional indiscutiblemente. Ustedes, quienes están en la, 20 en la capital del estado. 24 años. 22 de abril. Se cumplen 24 años. ¿no? Usted ya lo puede ver en algunos negocios, cafeterías. Si usted vive en la capital del estado de Oaxaca, ahí está. Hermano, bienvenido. Está en los restaurantes de Polanco, Sí. incluso. No, eso hay que reconocerlo, que es un gran esfuerzo tuyo y de tus mis hijas, por supuesto. Y sin duda tiene muy buena presentación. Definitivamente. Por supuesto, sí cuesta, ¿no? Pero de todas maneras eso es importante, porque al final de cuentas todo medio de comunicación es una empresa. También es una empresa. Pagamos impuestos, salarios. Brindemos por ello, con nuestro refresco. Salud por ello. Salud. Salud. Que suenen. Salud. Copas que no suenan son como mujeres que no y besan. Déjenme decirles que nosotros tomamos nuestro refresco en el vaso. Claro. El compañero lo toma en su taza porque él considera que debe ser discreto en cuanto a el guardar tipo los de refresco. protocolos. Guarda el protocolo, sí, ¿no? Exacto. Pero bueno, de todas maneras, salud por las mujeres. Claro. Por tu revista, por la revista Mujeres. Y por todas las mujeres. Bueno, en general, sí, por supuesto. Gracias a una mujer estamos en el mundo y estamos felices, contentos. Ojalá ¿no? Te siga como a mí. No soy tan audaz ni tan atrevido. Pero bueno, fíjese que en este espacio precisamente de Entre Amigos, y que le agradecemos a quienes nos reproducen en este momento en lo que es Sudamérica y sobre todo en lo que es Europa. Les voy a presentar próximamente, ya yo creo que pasado mañana, un saludo que nos envía nuestro amigo Mair Kurbanov en Azerbaiyán, en la cual habla precisamente del trabajo que estamos realizando mi querido hermano Raúl, Alfredo, su servidor, y pues bueno, esto es interesante. Pero hoy, aquí en Entre Amigos, yo me atreví a solicitarle el espacio a mi querido hermano Raúl, porque... No digas eso porque siempre estamos juntos y siempre hacemos... por supuesto. No solicitaste nada. Juntos somos más que dos. Eso es una máxima fundamental. Totalmente. El que suma multiplica. La recuerdo cuando Porfirio Muñoz Ledo en el informe presidencial se lo dijo al presidente Zedillo. Así es. Allá de frente. Contestando el informe. Claro. Que yo recuerdo de ese informe porque fue el 97 cuando Porfirio presidió la Cámara, que el entonces secretario de Gobernación no quería que Porfirio... Choifet, por cierto. Que Porfirio lo contestara. A mí me tocó ser interlocutor para que todo eso se superara porque el PRI no se había presentado a rendir protesta y entonces no se integraba la mayoría de la Cámara. Así es. En aquellos días se habló hasta de un golpe de Estado, sí, acuérdense. Claro, por supuesto. ¿no? Porque fue cuando el PRI perdió la mayoría en el Congreso. Primera vez. Por primera vez. Bueno, sí, claro, ya después ya cambiaron los tiempos. Así es. Pero el 97 fue cuando perdieron la mayoría. Claro. Y fue cuando eligieron a Porfirio. Y entonces Porfirio le dijo esa frase precisamente al presidente. Con eso cerró su discurso de respuesta al informe, que fue una respuesta republicana, nacionalista, objetiva, por supuesto. Crítica. Exacto, por supuesto, con la visión de un personaje como lo era un hombre de Estado, más que de gobierno y de partido. Por supuesto, y con una visión también socialdemócrata. Sí, la tercera vía famosa. De izquierda.
Ni duda. izquierda ni derecha. Exacto. No, es que... bueno, Ese es, pero bueno, juntos somos más que otros dos. puntos somos más que Sin dos. duda. Que vos. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí Y seguiremos. aquí seguiremos, indiscutiblemente. Y como el mío sí, incluso después de muertos. Ah, no, Porque estos definitivo. programas, ¿no? Se Ahí quedan, inscriben pues, en ahí los quedan. anales de la historia. Que fíjate que eso es una de las cosas que hace unos días estaba yo platicando con otros compañeros, con otros amigos también, que les gusta el análisis político. Y estábamos analizando cómo los personajes cambian a veces en sus formas de ser cuando tienen poder. Enloquecen. Sí, O se hemos dicho, apendejan. sí, sí. Las dos cosas. Se juntan las dos cosas. Y pierden esa dimensión Así que es. tú acabas de comentar, Claro. que es, uno tiene que pensar en la historia, en qué van a decir o qué van a pensar o qué se va a hablar de ti, de tu trabajo, dentro de 20, dentro de 30, dentro de 50 años, dentro de 100 años. Ahí está la presencia. Ahí tienes a los Flores Magón, Claro. por decir un ejemplo. Pero además no tenemos derecho, con todo y ser padre de hijos e hijas, de endosarles una pesada losa con un nombre del que en un momento dado se puedan arrepentir o que sea motivo de críticas por corrupción, ¿no? O por una serie de problemas humanos, ¿no? Adicciones y demás. Lamentablemente sí hay esa visión. En lo personal yo la tengo también de varios Claro, personajes claro. que yo los conocí en la década de los 90 cuando fui el primer candidato a gobernador del PRD, de la izquierda del PRD, en aquellos tiempos de Cárdenas, de Porfirio, de Rincón Gallardo, de Berto Castillo. Berto Castillo fue al mismo tiempo candidato a gobernador en Veracruz, ¿no? Del PRD en Veracruz y yo en Oaxaca. Y yo conocí muchos personajes de aquella época que hoy los ves y ya ni los ves, sino simplemente te enteras y ves sus declaraciones, sus actitudes, te enteras de acciones que estupideces, pero mayúsculas. Que realizan, que dices, ay, güey, este no es el fulano que yo conocí en aquella época, Así ¿no? Pero es que piensan que el poder es eterno. Pero su servidor lo ha comentado en varias ocasiones, y así como tú dices, ¿no, Raúl y Alfredo? También he sido testigo de cómo, yo manejo mucho esta palabra de que la vida cobra facturas. Hace no mucho, yo conocía a una senadora y a un diputado federal que, no, o sea, insoportables. Ya se imaginan ustedes. Como al año, fue a la senadora la primera que me encontré en el metro, ¿no? En el metro de Tacuba. Y bueno, de verdad, caray, dice uno, ¿y dónde está la camioneta, no? ¿Y dónde estaba el glamour? Y los guaruras. Y me tomé la oportunidad, me tomé el atrevimiento de seguirla unas cuadras y de ahí agarró su pecera. Y luego después al diputado federal, igual me lo encontré en el metro, en las mismas condiciones, ya sin el glamour del traje fifí, no, o sea. Y en realidad, fíjate que la vida cobra facturas, con un rostro como de apenados, como de esconderse, como de que, ¿no? Y dice uno, bueno, si eso siente, imagínate su familia, qué es lo que sufre. Claro. ¿No? O sea, el repudio social. Ahí está lo más cañón. Y también se ha visto, aquí en Oaxaca se ha visto, yo conozco a un que me aprecio de tener su amistad, de que tuvo un tiempo poder y después, y cierro con esto para que entremos en los temas que son también importantes. No tiene mucho, desafortunadamente, de lo que ha estado sucediendo aquí en Oaxaca, ¿sí? De las ejecuciones, después de lo del domingo, de esta situación que se suscitó en Jalisco, pero más anteriormente pasando lo de la revocación de mandato. Y lo digo claro, en la más reciente conferencia que dio el señor gobernador, el ingeniero Salomón Jara, ahí está grabado. O sea, hasta me extrañó cuando él se empieza a referir de ese código, un nuevo código, porque ya hay otro, pero hicieron un nuevo código moral. Es un código moral en donde él dice que
los funcionarios, los que van a estar ahora en su gabinete, más los que ya están, no, ahora en ese código tienen que respetarlo, porque tienen que mostrar ahora sí sencillez, humildad, tienen que saludar, austeridad. Tienen que... Y entonces su servidor dijo, y me atreví a hacer el comentario en nuestro noticiero que tenemos en la Ciudad de México, y dije, caray, hasta ahora se dio cuenta el gobernador de que muchos de sus funcionarios son soberbios, a más no poder. No, pero lo difícil está, y lo digo claro, yo siento difícil, a lo mejor el gobernador sí lo hace, ¿no? De repente, pero yo siento difícil que los demás funcionarios lo lleguen a hacer o lo lleguen a entender, ¿no? O sea, yo me pongo en este zapato, ¿no? De más de 3 que les conozco, sus camionetitas de más de 2 millones de pesos, que no porque dijo el gobernador que ahora tengo que ser sencillo, pues mejor la dejo guardada y mejor llego en taxi. No lo creo, ¿no? Y aparte de eso, pues bueno, pero ¿por qué se tiene que llegar a este tipo de situaciones en las que se dan cuenta en realidad que la ciudadanía no los ve bien, que se da cuenta de lo que están haciendo y de que ante esto dice, caray, mejor ahora sí nos portamos aparentamos como que sí somos sencillos, ¿no? En este contexto, yo quiero lanzar mi cuarto a espadas en defensa de esta noble, señera y grandiosa labor social, profesional que realizamos. El único contrapoder real en el mundo, de jure y de facto, son los medios de comunicación. Porque ante la debacle de los diversos sistemas económicos, políticos, sociales, solo el imperio soberano de la ley puede regular, puede normar, puede armonizar la convivencia social, porque de lo contrario vamos a terminar aplicando la ley de la selva, como está ocurriendo, no solo en Oaxaca, sino en México en general, en diversos países de América Latina y del mundo. Pero no es posible que siendo el ser humano un ente inteligente para el bien, porque las más de las veces esa inteligencia se aplica para el mal, estamos viendo las enormes fortunas que se acumulan, ¿no?, en la delincuencia organizada. Entonces dice uno, en muchos sectores. Sí, pero vamos por ahí tienes el quiebre que se anunció apenas de TV Azteca. De TV Azteca, ¿no? Así es. Y eso deja grandes lecciones. No te sientas ni siquiera semidios, porque la tienes perdida. Claro. ¿No? Sin ser prosaico, siendo irreverente como soy, zurras y meas igual que todos. No, claro. Entonces, digo, ¿por qué perder el piso? Y no entiende, a lo mejor no lo valoro, ¿no? Pero digo, fíjate que hay unos, por ahí también se los voy a mostrar, unos mensajes muy sutiles y sensacionales. Por ahí acabo de publicar uno, que afortunadamente tuvo mucho auge, en el que es la realidad. Aparte que les presenté un corrido, les presento un video, ya lo subiremos en nuestro programa, en donde es la realidad a ver, ¿para qué atesoras tanto si al final naces sin nada? Y te vas sin nada. Y te vas sin nada. Entonces, pues ni modo de que cuando ya te llevan ahí en el petro, y si es que te da para el petro, pues ni modo que atrás lleven tu residencia y tu BMW, ¿no? O sea, es que eso, pero esperemos que pues entiendan un poquito, aunque sea, esta serie de funcionarias y funcionarios del actual gobierno en el estado de Oaxaca, de ese mensaje que dio el señor gobernador, ¿no? Y pues bueno, porque como comentaba su servidor, hay temas tan sensacionales y tan importantísimos que han sucedido en nuestro país en estos días recientes, de que yo creo que no nos va a alcanzar este programa, si tenemos que hacer otros 2 o 3 para estos temas que se han suscitado, porque hablando de Oaxaca, en realidad, hay que ser muy claros. Una cosa es lo que dice la cuestión oficial, otra cosa los hechos que se siguen suscitando. Se molestan conmigo porque luego pongo de que Oaxaca sigue siendo el 5º estado más seguro de la República Mexicana.
pero luego le pongo entre paréntesis, más seguro, entre paréntesis, ¿no? Te ejecutan, te asesinan, te asaltan, te extorsionan y te desaparecen, ¿no? Y luego me dicen, Merlín, pensábamos que éramos amigos, pues somos amigos, por eso nos estamos diciendo la verdad. La primera obligación del amigo es decirle la verdad a su amigo, no engañarlo, ni halagarlo. Y luego, lo más trágico, caray, que ya lo tocaremos también, lo que acaba de suscitarse en las situaciones del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia. Pero antes, nada más para ordenar la ruta, entrar al tema que tú estás planteando, para terminar con lo que aquí se está comentando precisamente de los cambios que se han suscitado. De entrada, hay que, por lo menos lo que yo he visto, las figuras y los nombres que se han dado a conocer, no son del primer nivel de gobierno. No. Son de otros niveles. Correcto. Ese es un punto de vista que seguramente el gobernador tendrá que haber analizado en qué condiciones va a realizar los cambios, porque después anunció que seguiría anunciando cambios, como ya el que anunció hace un día, 2 días en Comunicación Social, que no lo dio a conocer ese día 18, por decir algo. Entonces, ese es un punto de vista que habrá que seguir analizando y viendo, y por supuesto, en todo cambio siempre generalmente puede traer consecuencias positivas. Así es. Habrá que conceder el beneficio de la duda para conocer resultados. Se ha dicho, porque como ustedes mismos y con nosotros lo estamos diciendo, las redes no perdonan nada ni dejan nada fuera. Se ha comentado precisamente, sí, de algunos familiares lejanos, cercanos, o simplemente de carácter civil, con el gobernador, que también renunciaron a sus puestos. Entonces, yo en lo personal, yo soy convencido de una cosa: el apellido debe honrar. Claro. Y en esos casos, yo no hablo de nepotismo, porque a mí me parece que todo tiene que traducirse en resultados en una función pública. A partir de perfiles profesionales. Exacto, por eso. Si tu hijo tiene o tu hija tiene el perfil profesional, la capacidad, la experiencia, la honestidad, la experiencia, el trato, y está adelante, ahí, bienvenido. Claro. Bienvenido. Es decir, no porque se apellide Martínez de Aguilar o Castellanos Hernández o Merlín, vamos a vetarlo. Así es. Por delante. Claro. Hay que dar ese beneficio de la duda. Habrá que esperar resultados. Hay, obviamente, como aquí se está comentando, y es evidente, ha habido actitudes de muchos funcionarios que todavía están en sus puestos, que son prepotentes, arbitrarios, majaderos incluso. Bueno, y no diría yo corruptos, porque no me consta, y eso hay que tener los pelos en la mano, pero ya hay algunos amigos que incluso también me han pasado algunos estados financieros de 2 o 3 responsables de áreas, que tú dices, ay güey, ¿de dónde? Yo lo conocí cuando araba, ¿no? O cuando nos conocimos en la costa o en otros lados, o en su país tiene otros antecedentes, ¿no? Y ahí están las pruebas, supuestamente. En fin, habrá que esperar. Ahora sí. Por eso es importante, nada más acoto. Y los felicito y me siento honrado, como aquí se ha dicho de manera común, en tener su amistad, su solidaridad, su fraternidad, porque la crítica hoy más que nunca es indispensable y juega un papel vital. Sobre todo con argumentos. A partir de hechos. Y si se trata de denuncias documentadas. Claro, eso es importante. ¿No? Sí. Porque finalmente los hechos te permiten ser humanamente objetivo. ¿Sí? Siempre habrá una carga subjetiva porque son tus convicciones, tus puntos de vista. Hasta tu visión personal, ¿no? Así es. Como ahora es el debate entre los de derecha y los de izquierda, por decir de alguna manera. Resurge el eterno debate. Tema de que si eres de derecha vas a pensar así. No, yo creo que eso queda a un lado. Claro. Es lo que tú estás diciendo. Sí, en el universo no perdamos de vista que hay 2 polos, positivo y negativo. Y que
la base de nuestra cultura occidental, grecorromana, hablaba de la condición humana y impulsaba la búsqueda del equilibrio. Claro. ¿Qué nos enseñaron los latinos? ¿No? Los filósofos latinos. En el justo medio está la virtud. Pero la grandeza de la sabiduría de nuestro pueblo lo castellanizó extraordinariamente. Ni tan, ni muy, muy. Y voy a hacer una broma para que ya dejarle la voz aquí al compañero. Lo que tú estás diciendo es correcto siempre y cuando no tengas que salir corriendo como sale en el video aquí Estrella, pues es ¿no? que también bueno, exagera sí, en su audacia y en su atrevimiento. Ibas a plantear el tema, supongo, de las niñas haitianas. Sí, es que todos los temas son ahorita muy, muy importantes. Yo creo que tocamos este tema y estaremos cerrando con la situación que se suscitó en Jalisco, porque también es muy importante. Porque ¿no? tiene repercusión en Oaxaca. No, indiscutiblemente, ¿no? Indiscutiblemente. Que no se ha conocido. Aunque está empezando a surgir. Sí, bueno. Aunque trataron de negarlo, pero bueno. Pero iniciamos con este tema que es interesantísimo, importante. Y preocupante. Tiene ya un buen tiempo en que algunos colegas de los medios de comunicación estatal y también su servidor en el medio nacional, desde hace tiempo que empezamos a manejar las quejas sobre todo de las niñas, niños y algunos adolescentes que estaban en los albergues del DIF estatal y de que estaban siendo maltratados, estaban siendo, bueno... explotados laboralmente incluso. Muy, muy duro. Los llevaban a trabajar a los negocios de los funcionarios. Donde también surgió la duda, y permítame dejarle el beneficio de la duda, que lo juzgo difícil, pero digo, en estas cosas a veces se dan algo que uno hasta queda extrañado, ¿no? El resultado que da la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, que resulta que dice, hacer una investigación y que encontraron todo, pero perfectamente bien. No hay nada, no existe nada, ¿no? Y dije yo, caray. Sin embargo, allí tenemos unos videos donde están hablando unos niños y donde está incluso hablando una de las trabajadoras de cómo está la situación. Bueno, decimos en un momento dado, aunque no es hacerlo o tomarlo así muy a la ligera, ¿no? Pero como hablamos en México, dejemos eso de que pues hasta cierto punto, aunque da pena decirlo, pero hasta cierto punto es normal que suceda en este país ese tipo de explotación para los niños, las niñas, los adolescentes en situaciones oficiales, ¿no? Dejemos eso. No es posible lo que acaba de suscitarse en el albergue, ¿sí? En donde fallecen 2 niñas haitianas, ¿sí? Y entonces, pues eso también detonó, y lo veo desde este punto de vista, ustedes me dirán si estoy equivocado, ¿por qué tiene que suceder algo tan grave? Una tragedia para que entonces se cayeron, ¿verdad? Dicen que en la cisterna, que estaban jugando. Y entonces, en mi comentario yo manejo de que el fiscal no tenía tanto que darle la vuelta. Ahí está y existe el delito de homicidio por omisión, ¿sí? Doloso. Hay 3 detenidos, ¿no? 3 o 4. Y aquí es donde viene el detalle. ¿Por qué se tiene que esperar a que surja algo tan trágico para entonces sí actuar? Porque tuvieron que actuar porque una colega periodista tiene el video y su servidor lo presentó en donde están ahí sacando los cuerpos y los están tapando. Y después, posteriormente, taparon toda la barda para que no se viera. Si no hubiera eso, yo creo que las cosas serían diferentes. Pero bueno, en este caso, hermanos, pues tuvieron que actuar e inmediatamente hubo una conferencia de prensa que convocó el secretario general de gobierno, el licenciado Jesús Romero, donde mis respetos, no le había escuchado también ese discurso de aceptar de que pues las cosas no están tan bien y de que iban a actuar, y ni modo, pues, tuvieron que poner a disposición a la coordinadora, a los directivos. Destituyeron, ¿no? Sí. Primero los destituyeron y luego los pusieron a disposición de la fiscalía. Pero aquí viene el detalle, son familiares de la esposa del gobernador, los que están detenidos. Son familiares de la esposa del gobernador. Entonces, y no tienen el perfil profesional para estar en un albergue.
Entonces, ahí es donde empiezan a surgir este tipo de situaciones. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué se tiene que llegar hasta este punto? Y ni modo, van a tener que cumplir con la ley. Es un homicidio por omisión. La terca realidad finalmente termina por imponerse, ¿no? Con hechos. Claro. Y estos lamentables hechos, una verdadera tragedia Sin duda. humana, que se trata de niñas Claro. y dos hermanitas, imagínate, Terrible. migrantes, ¿no? Muchos agravantes. Muchos elementos. ¿no? Exacto, muchos Que factores. agravan, Exacto. lo cual no le quita en nada la tristeza y el coraje, El dolor. Y sobre todo la necesidad de que haya Justicia. justicia. Y en esas condiciones, no, efectivamente, es indispensable que no se busque chivos expiatorios. Claro. Porque esta tragedia... Como se dice que sucedió con el tren, ¿no? por supuesto, que- culpar al maquinista. El maquinista venía corriendo. Digo, por favor, cuando ni siquiera tiene velocímetro la máquina. Increíble. No. Y luego con durmientes podridos, que ni siquiera... No, hay toda una investigación se sobre la sustituyeron. falta de calidad de Así, cómo en la obra. se realizó la obra, Sí, ¿no? sí, Y muchos de los detalles que han estado sucediendo, perdón el paréntesis, se advirtieron en su momento. Sí, claro. La propia Auditoría Superior de la Federación tiene investigaciones al respecto. Pero volviendo al tema que estamos, ¿es correcto que se haga justicia, Alfredo? Totalmente. Porque además deben profundizarse las investigaciones, porque esta tragedia confirma que las denuncias y quejas del personal, de los propios niños, eran reales. No es posible que teniendo recursos etiquetados para alimentación, los niños padecieran hambre. Porque por robarse presuntamente ese dinero destinado a la alimentación, los tenían a medio comer. No se vale, son crímenes de lesa humanidad. En fin, ahí está el tema y yo les propongo que en un próximo programa analicemos los resultados. Por supuesto, ¿no? Porque sí, continúan las investigaciones. Hay que darle seguimiento. Aquí también ese es otro punto, que los medios de comunicación es muy importante que atiendan. Es decir, por supuesto, no porque ya se dice que destituyeron o que en todo caso consignaron, entre comillas, a X, pusieron a disposición. ¿no? Es decir, hasta ahí se quede. No porque debe luego, ser. Porque luego sucede que ya te los encuentras en otro puesto. Sí. Entonces yo creo que hay que darle seguimiento. Y el temor de que se trate de chivos expiatorios se está explotando ya con la inconformidad de los trabajadores, compañeros, sobre todo del último detenido. ¿No? Ya, exacto. Ya están amenazando con reiniciar los paros y la toma de las instalaciones. Por eso es indispensable profundizar en las investigaciones. Y ahora sí, echar mano de la trillada frase, caiga quien caiga, trátese de quien se trate. Sí, porque yo cuando vi la cuestión de que la Fiscalía detuvo al jefe administrativo, no creas, me asaltó la duda, ¿no? Claro. Dije yo, a ver, el jefe administrativo, ¿y qué tiene que ver el jefe administrativo? Bueno, puede desviar los recursos. Bueno, sí. Claro. Pero, es indiscutible. Pero si nos vamos al asunto directo de que estas de la responsabilidad cayeron en una cisterna que no sin estaba tapa, exacto. Bueno, pues digo, a lo mejor ahí no soltó el jefe administrativo la lana para comprar la tapa de la cisterna, ¿no? Hay que esperar. Pero bueno, hay que esperar y como dice, hay que darles, y le vamos a estar dando seguimiento, por supuesto. Es indispensable hacerlo, sin duda. Y pasando al otro tema, lo del domingo, ¿qué opinan? Mira. Fue el sábado, ¿no? El 24. Sábado 24. Lo del Mencho. Sí, claro. Sí. Esto está interesantísimo. Y me voy a tomar el atrevimiento de comentarlo bajo lo siguiente. Cada quien tiene su opinión, indiscutiblemente, ¿no? Pero me voy sobre lo siguiente. Ya lo ha comentado mi hermano Alfredo. Tanto él como su servidor tuvimos nuestro espacio en aquella entonces. Tuvimos el honor de estar en la Dirección Federal de Seguridad. Gloriosa. En la gloriosa Dirección Federal de Seguridad.
y yo estaba dentro del aspecto de lo que era el área de inteligencia. Y dentro de esto me parece a mí de que, bueno, estuvo el operativo, estuvo la situación, bueno, ya muchos empiezan a preguntar de que dónde está el cuerpo del Mencho, ¿no? O sea, bueno, el miércoles ya estuvieron. Ya lo entregaron. Ya salió familiar. Una nota que... Pero ¿cómo murió? Porque a mí eso no me queda claro. ¿Cómo lo murieron? Muchos están manejando que lo murieron, ¿no? Porque dice que estaba herido. Y resulta que en el Inter, en el traslado de Morelia a Ciudad de México, que se muere. Pero lo extraño, ¿no?, que llama la atención poderosamente, es que los 3 detenidos que eran trasladados murieron en el trayecto. Es mucha coincidencia. No, o sea, no aguantar. Pero dejemos eso. Pero hay otro tema. También intervino el gobierno de Estados Unidos. Indiscutiblemente. Fue una operación. Pero aquí se negó. Pero lo tienen que hacer, ¿no? O sea, aquí lo reconozco al secretario de la Defensa. Le reconozco al secretario de Defensa, y yo hice este comentario, conociendo lo poquito que tenemos de experiencia en este asunto, cuando él, en la mañanera con la presidenta, cuando él da su informe, el señor secretario, porque tuve la oportunidad de estar allá, el señor secretario no estaba enojado, estaba furioso. ¿Por qué? Estaba molesto. Pues yo siento que él estaba molesto sobre todo por el número de elementos que cayeron en este operativo. Así que se habla de 15. Pero también porque lo callaron. Pero aparte de eso, en el video oficial se llega a escuchar, no tuvieron el cuidado de cerrar el micrófono, y se llega a escuchar a la presidenta decirle que le bajara, que fuera muy breve, que no dijera todo. Exacto. ¿Así lo dice? Así sí, lo dice, textual. Hay un video donde se va, y por textual. Eso estaba muy molesto el secretario, ¿sí? Y el otro detalle que también está meneándose, pero sobre todo en medios internacionales, porque en México no lo he visto, lo he revisado, donde manejan de que este operativo no se le dio a conocer a la presidenta. Cuando la entrevistan, ella ni siquiera sabía que estaba existiendo este operativo. Entonces, eso quiere decir, cuando ya rebasas el detalle en el que lo tienes que hacer porque recibiste órdenes de donde las recibiste, ¿no? Pero no le avisaron a la presidenta. Y cierro con esto para que ustedes me den comenten la opinión de cómo lo veo. Ok, ya se fue el Mencho, ya lo detuvieron, ni modo no aguantó las heridas y se murió. Bueno, ya, ¿no? Ya está 3 metros bajo tierra. Y muchos están manejando de que ya se acabó. No, a eso iba yo. No, ya se acabó el asunto. Lo que viene. Del narco. Que es peor. Ya se acabaron los capos, ya México los puede grupos. respirar. Señores, uno que tiene un poquito de experiencia en este asunto, esto no apenas va a iniciar, ¿sí? La lucha interna. Apenas viene la lucha interna y apenas viene el asunto. Las venganzas. En donde van a Cuidado. empezar a darse el verdadero asunto de cómo está. Y me adelanto en esto, viene el Mundial, no esperemos. Cuidado con sabotajes. A que ahí empiecen a surgir actos de terrorismo. Ya lo dijo Portugal y ayer lo manifestó Portugal. Portugal no viene a México porque dicen que por ya motivos de seguridad hicieron sus investigaciones y todo. Y que pero era un juego amistoso, ¿no? Sí, es un juego amistoso. Era un juego amistoso. Pero no quieren exponer a sus jugadores. No, entonces, aguas, Tu servidor, como lo dijo. Y en este caso, después les presento un video donde entrevistan al senador Anaya, que por primera vez le escucho algo muy cuerdo. Tiene razón, ¿sí? No es eliminar a la cabeza de los cárteles, no. Es eliminar a toda la estructura, ¿sí? Porque por eso es crimen organizado, porque están organizados. Fíjate que ayer, precisamente, antier, me platicaba una persona que estuvo casualmente, tenía por cuestiones de trabajo, que está en el Istmo, que me empezó a platicar cómo desde el sábado en la noche, en domingo en la mañana, empezaron a quemar camiones, empezaron a haber actos vandálicos y a haber violencia en todo el Istmo. Aquí no se conoció eso.
Aquí se conoció hasta cuando ya el fiscal Intervino, llegaba claro, a la ciudad de de Juchitán, Juchitán. y declaraba que estaba todo bajo control. Qué bueno que lo hayan podido controlar, pero vuelvo a repetir, eso tiene que ver con lo que tú estás diciendo. La lucha interna de poder entre los grupos que manejan estas situaciones de narcotráfico y de crimen organizado apenas empieza. Por supuesto. Y sin duda va a cobrar víctimas inocentes. Y como víctimas siempre. entre ellos mismos. Bueno, y víctimas claro. Además, perdón, ya termino. Víctimas también que van a quedar, ya empezaron a salir algunas de las relaciones que tenían, porque también, lamentablemente, para poder llegar a esos niveles, tiene que haber a veces un contubernio con el poder. Sin duda. Perdón el crimen en el mundo crece con la complicidad de los gobiernos, de las autoridades. Hay fotografías, hay videos donde lamentable y dolorosamente hoy secretarios de Estado, ¿no?, del gobierno de Claudia Sheinbaum aparecen recibiendo millones de pesos por el concepto de donación, ¿no? Y las primeras investigaciones están poniendo de manifiesto que con esos recursos se compraron departamentos de lujo en las zonas residenciales de la Ciudad de México. Y otros en Nueva York. Ok. En Manhattan. Yo, perdón que te interrumpa, yo terminaría haciendo un vínculo de lo que estás diciendo de las donaciones. Ahora con la nueva propuesta de reforma electoral que hizo la presidenta, que ya se presentó, que eso ya no, creo que ya no da tiempo comentarlo, pero entre otras cosas se prohíben las donaciones en efectivo. El problema es que es de dientes para afuera, sin los dientes para morder a quienes las realizan. Habrá que ver cómo lo instrumentan. Bueno, que está interesante la propuesta de reforma, claro. Sin duda, ya generó controversia, pero lo dejamos para otro programa, sí, para porque ya, así es. Ya llevamos una hora, casi. Esta situación de caos generada por el abatimiento o por el haber morido, ¿no?, el haber provocado la muerte de el Mencho y su gente en el traslado, pone de manifiesto esa realidad a la que aluden ustedes. Esto es estructural, ¿no? A veces a primera vista se siente exagerado calificar a México de narcoestado, pero cuando lo confrontas con la realidad y 22 de los 32 estados tuvieron manifestaciones de actos de terrorismo, no de violencia. Quiere decir que ahí hay algo. Exactamente. Y ojo, como oaxaqueños, que no solo debe dolernos, preocuparnos, sino exigir que se respete y se haga respetar la ley. No fueron ajenos a Oaxaca. De manera especial en la región del Istmo de Tehuantepec, en municipios en los que de sobra son conocidos por la voz del pueblo que hay presencia real, con nombres, con pelos, con señales, financieros de campañas electorales. Hasta con cargos políticos. Por supuesto, por supuesto. Y luego, el seguimiento de estas investigaciones ha venido a confirmar con hechos también esos vínculos. Antier es detenida una funcionaria de la Secretaría de Administración. Ahí en San Blas Atempa. Vinculada al senador Nino Morales. ¿Y por qué la detuvieron? Pues por por estar involucrada en la violencia. Perdón. Sí, con armas, con droga. Ah, caray. Cuidado porque es un botón de muestra. Y así aparecen una serie de nombres de altos funcionarios de la actual administración y de altos representantes populares ¿De la actual administración local o nacional? Local. Y federal en cuanto a cargos de representación popular. Eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque eso justifica, desde la óptica de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos,
de Donald Trump, Claro. la injerencia, la intervención, la defensa de su país, sin importarle violar la soberanía, sin importarle... Y que también ahí no cantan hay mal las exceso. rancheras, Bueno, siempre habrá abusos, siempre habrá no exceso. cantarán rancheras, pero cantan otras en inglés que son muy buenas, ¿no? A ver, hay trascendidos muy preocupantes. Joan Grillo, un extraordinario reportero, investigador especializado en seguridad internacional, terrorismo y demás, difundió un trascendido preocupante, que el Mencho y su gente fueron muertos durante el trayecto, y en el caso del Mencho específicamente, ¿no? Por la intervención de un agente del FBI. Ahí lo mató, ¿eh? Supuestamente lo estranguló. Pedro Ferriz de Con Sí, vi el video de Pedro. también maneja Comenta una versión semejante. Sí. Y esto nos retrotrae a lo que ha ocurrido en la captura, extradición de otros capos. Un agente de la CIA fue quien asesina, según ha trascendido de manera documentada, al agente de la DEA Kiki Camarena en Guadalajara, para callarlo por la operación de compra de armas para la contra en Nicaragua. En ese entonces, con Irán, a Irán le compraron armas. Hoy es enemigo a muerte Irán. Vean cómo hay estas... La política se mezcla. Por supuesto. Y luego, para concluir mi intervención, estos hechos confirman mi postura de que, además del grave problema que representa el narcotráfico por sí mismo, ¿no?, para la seguridad nacional, para la destrucción de los estados de derecho por la corrupción, por la compra, por las amenazas, de la destrucción de las juventudes de los países, en el trasfondo ocurre lo que mencionabas, el contubernio, las complicidades. Más peligroso que los narcos son los narcopolíticos, que se benefician de los miles de millones de dólares, de euros, demás, y la narcoeconomía, porque algunos sectores empresariales, en rubros muy específicos, ampliamente investigados, agencias automotrices, industria inmobiliaria, le entran. Televisor. Bueno, el propio Country Club, donde ubican a El Mencho, es un gran negocio de tiempos compartidos con extranjeros. Entonces, Está bien. Mi querido. Es que está interesante. Es para todo el día, pero. Así es. Pero bueno, ahí le dejamos estos temas, ahí están, que son álgidos importantes. En el próximo programa tocaremos otros también acá, en este espacio. Hay que retomar ya amigos, nuestros programas cada semana, ¿no? Claro, adelante. ¿no? Y aquí estamos entre amigos y pues ya después estaremos retomando nuestro programa de Oaxaca en la mira, porque mira, estaba, y yo estoy seguro que a muchos... Vamos a cambiarle el nombre del programa. Esperando, ¿no? Vamos a cambiarle el nombre del programa, vamos a poder entre cuadernos de doble raya. Exacto. Que es un muy clásico más decir, coloquial. Más coloquial, ¿no? Entre cuadernos de doble raya. Perfecto. Claro. Así que entre amigos queda ahí dentro de lo que es SMC Noticias México Internacional. Y un día nos enseñas a hacer videos huyendo, ¿no? Con trofeos en la mano. Con trofeos, sí. Sí, claro. Bueno. ¿Qué te ríes? No lo vuelvo a hacer. Bueno, ahí muere. Pero lo bueno es que no me alcanzaron, pero bueno. Ahí muere. Ahí estamos. Sale. Este ha sido su programa de Entre Amigos, acá de SMC Noticias México Internacional. El agradecimiento a quienes nos están transmitiendo en este momento en los espacios que ellos deciden, en los países que tenemos en Sudamérica, claro, en Estados Unidos y Europa, a quienes les enviamos un gran saludo. Gracias por estar con nosotros. En Azerbaiyán. ¿No? Y sí, obviamente ahí en Azerbaiyán. En Europa del Este. Urbanov,
y pues bueno, aquí estamos con ustedes, así es de que a la orden, y esto fue Entre Amigos. Para todos ustedes, gracias, hermano. Gracias a ustedes, es un honor. Gracias, hermano. A la orden. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando, como hoy su servidor lo dice, gracias a la tecnología en todo el mundo. Y no se olviden, ahí está. Mujeres Shaique. Mujeres Shaique. Mujeres líderes. Claro. En su puesto de revista, pero sobre todo en cualquier negocio donde se gusta tomar un cafecito, ahí puede usted darse un agasajo editorial. Muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima ocasión. Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial corporativo de medios de comunicación. Periodismo sin fronteras. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. Cuestión de minutos, sin parar, tantas historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar, con ser extendido la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el top de la pura crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El top de la pura crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta. Radio Superación. lapuracrema.net. Gracias a mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.